Bien, para el caso de el ejemplo de rozamiento estático, para que tengan conocimiento cómo se debe realizar, es el siguiente, ¿no? Aquí, como pueden apreciar, tenemos un bloque en el cual está sometido por una fuerza. Un momento. Tenemos una fuerza que se está desplazando hacia la derecha. Es bueno y conocer hacia dónde están las fuerzas, pero el bloque, o bueno, el ejemplo me dice hallar la fuerza F si el bloque está a punto de deslizarse. Esta opción es un claro ejemplo acerca de los movimientos inminentes. Quiere decir que el bloque va a intentar desplazarse, pero no lo va a hacer. O sea, está a punto de deslizarse. En este caso ya llega a un equilibrio con ¿quién? Es decir, a pesar que esta fuerza existe empujando, hay alguien que la detiene. Y esto es debido a la rugosidad que tiene la superficie del bloque con la superficie aquí de la cera. Entonces, si está a punto de deslizarse, quiere decir que hay alguien que lo detiene. Y esta es la fuerza de rozamiento, ¿no? Bueno, primero vamos a tratar de encontrar su peso, ya que el peso está registrado como masa por la gravedad, es decir, 8 kilogramos, que es la masa del bloque, multiplicado por 10, esto nos va a dar 80 newton. Y la reacción que existe entre la superficie de contacto con esta fuerza que está en dirección hacia abajo es la reacción normal o fuerza normal, 80 también. Bueno, aquí en la vertical se compensan ambos y entonces hay equilibrio en la vertical, pero en la horizontal, como repito, existe una fuerza que está intentando empujar, pero como me indica que está a punto de deslizarse, quiere decir que no se va a mover. Por lo tanto, hay una fuerza contraria hacia aquí y esta fuerza es considerada como la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué estático? Porque el bloque no se está moviendo, ¿sí? Y esta fuerza impide de que se desplace el bloque o por lo menos le está compensando el valor de F. ¿Cómo se halla la fuerza de rozamiento? Muy sencillo, ¿no? Pero en primer lugar vamos a realizar un equilibrio, ¿no? Porque si está a punto de deslizar, quiere decir que estas fuerzas se van a compensar, deben ser del mismo valor, y llega al equilibrio porque no se está moviendo. Las fuerzas que van a la derecha, en este caso es F, y las fuerzas que van a la izquierda es la fuerza de rozamiento estático. Son iguales, y aquí existe una fórmula, ¿no? Fuerza de rozamiento estático está representado por el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. El coeficiente ya me lo están brindando, es 0.5. Y la normal ya lo he sacado de este valor. Entonces, al multiplicar, el resultado nos sale 40. Quiere decir que para que el bloque esté a punto de deslizarse, el valor de la fuerza debe ser de 40. De la misma forma aquí, ¿no? Si yo observo, si uso razonamiento, indico que 80 es el que va a ganar a 50, ¿no? Entonces lo va a tratar de empujar a la derecha. Pero en la pregunta me dice cuánto vale la fuerza de rozamiento, o sea, va a existir fuerza de rozamiento sobre el bloque. Nuevamente aparece esta definición, ¿no? Está a punto de deslizarse. Esto quiere decir que el bloque no se va a mover. Por lo tanto, a 50 le falta una cantidad de fuerza, o sea, que le ayude para compensar este 80. Entonces, aquí debe existir una fuerza considerada como fuerza de rozamiento. Es así donde el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Qué aplicamos? La primera condición de equilibrio, ¿no? Las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Este 50 pasa a restar y este resultado nos sale 30 newton. Un tercer ejemplo sería analizar este bloque está suspendido a través de una cuerda y como pueden ver, estos dos no se están moviendo, ¿no? A pesar que está la imagen estática, sí, pero las preguntas, a partir de acá yo me guío, ¿no? Dice, ¿cuánto vale el rozamiento sobre el bloque A si todo está en equilibrio? Quiere decir, se mantiene así como lo ven. ¿Sí? La masa de B es 8 kilogramos y sabemos que el peso es igual a multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Si la masa vale 8, la gravedad vale 10, se multiplican estos dos y aquí va a haber un vector tirando hacia abajo de 80 newton. Esta fuerza, porque es una fuerza el peso, se va a transmitir a través de las cuerdas y es la que va a jalar aquí con 80. Entonces nos vamos a estudiar sobre esta zona. Cortamos esa imagen y la abrimos en la mano izquierda, ¿no? Este valor es de 80. Ahora, normalmente hasta 80 debería jalar al bloque A, ¿no? Pero aquí hay una referencia donde nos dice al costado de la pregunta que todo está en equilibrio, quiere decir que el bloque no se está moviendo. Entonces, para que este 80 no lo jale, tiene que haber otra fuerza que va a impedir este desplazamiento. Y aquí va a aparecer la fuerza de rozamiento.
que va a apuntar en sentido contrario para compensar este 80, ¿no? Tratando de jalar para darle equilibrio. Y si sabemos que el cuerpo no se está moviendo, se entiende de que va a aparecer equilibrio, o sea, la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Quiénes van hacia la derecha? La fuerza de rozamiento estático. ¿Quién va a la izquierda? La fuerza de 80. Entonces, estos dos se van a igualar y aquí ya encontré el valor de la fuerza de rozamiento, con el valor de 80. Ya respondimos a la pregunta. En el caso 4, también vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a hallar el peso de A, el peso de C, si considerando de que A vale 4 kilogramos, el peso de C vale 2 kilogramos. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 10, ¿no? Sería 4 por 10, 40. 4 por 20, 20. Perdón, 2 por 10, 20 newtons. Entonces, están tirando 40 a través de las cuerdas, se transmite esa fuerza a través de la tensión. Este 20 también se transmite la fuerza por la cuerda. Entonces, analizamos solamente ahora B, donde va a haber una fuerza de 40 por aquí y de 20 por aquí, causadas por estos dos bloques, ¿no? Analizamos esto, 40 a la izquierda, 20 a la derecha. Y como puedo analizar, al igual que en un ejercicio anterior, 40 está a la izquierda y 20 está a la derecha. Entonces, yo entiendo de que el 40 lo va a jalar a la izquierda, ¿no? Porque tiene mayor cantidad de fuerza. Pero aquí me indica que lo que se observa debe estar en reposo. Dice. O sea, la muestra está en reposo, o sea, no se está moviendo. Entonces, entiendo yo de que debe haber una fuerza que le está ayudando a 20 para compensar este 40, para que lo menos lo equilibre. Entonces, aquí llevamos a una fuerza de rozamiento, o debería aparecer una fuerza de rozamiento, ayudando a 20 para contrarrestar el 40. O si no, aplicamos la primera condición de equilibrio, las fuerzas que van a la derecha, 20, y la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza que va a la izquierda. Esto pasa a restar, y aquí obtenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Hay algunas ocasiones donde es necesario encontrar la fuerza de rozamiento de manera directa, o si no, usando su fórmula, ¿no? ¿Cuándo usa su fórmula? Cuando te brindan el coeficiente de rozamiento. Por ahora no te lo están brindando, ¿no? ¿Y cuál era el coeficiente de rozamiento? Bueno, este simbolito, ¿no? Un símbolo pequeño, el mu, ¿no? El mu estático. Cuando me brindan este valor, entonces ya puedo utilizar su fórmula, ¿no? Coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Pero como no te lo están brindando, entonces ya no es necesario, solamente usando estos términos para poder encontrar la fuerza de rozamiento. Uno o dos ejemplos máximos más. En la parte 5 me dice que en el sistema se muestran las masas de los bloques en kilogramos. Aquí ya me están dando la masa y yo sé que el peso, nuevamente lo voy a poner aquí, yo sé que el peso está representado como multiplicar la masa por la aceleración gravitatoria, ¿no? Recuerden que la aceleración gravitatoria la hemos considerado como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar su peso de 7 kilogramos, tendría que multiplicar por 10, ¿sí? En este caso nos va a resultar 70 newton. Este 70 se va a transmitir a través de la cuerda y va a jalar 70 aquí a la izquierda. Analizo solo este bloque. Listo. Ahora, si yo leo detenidamente, dice, en el sistema se muestran las masas de los bloques en kilogramos, haya la fuerza de rozamiento que sostiene el bloque en reposo. Dice. Quiere decir que está en reposo todos estos bloques. El B necesariamente, ¿no? Pero el otro también porque está unido a la cuerda. Si está en reposo, esto significa que hay equilibrio. Entonces, el 70 no es el que está jalando el 70, pero hay alguien quien lo está contrarrestando. Y esta es mi fuerza de rozamiento. Aplicamos la primera condición de equilibrio para que el bloque se encuentre en equilibrio. Las que van a la derecha es la fuerza de rozamiento. Las que van a la izquierda es la fuerza de 70. Como pueden ver, ya obtiene el mismo valor. ¿Sí? Ya se obtiene el mismo valor. En la clase 6 también del mismo proceso, ¿no? Si tengo la masa 3 kilogramos, la gravedad vale 10, entonces su peso debe valer 30. Esta fuerza se transmite a través de las cuerdas, jalando en esta posición, y analizamos solamente ese bloque. Jalando con 30, muy bien. Y si leo detenidamente, dice hallar la fuerza de rozamiento que sostiene el bloque, nuevamente mencionan el reposo. Quiere decir que está en equilibrio. Si ya están jalando con 30, significa que hay una fuerza contraria a ella para mantener el equilibrio, ¿no? Aplicamos la primera condición de equilibrio, las fuerzas que van a la derecha y la fuerza de rozamiento, y las que le van a la izquierda son de 30.
y la fuerza de rozamiento tiene que ser necesario de 30 para mantener el equilibrio al bloque. ¿Sí? Estos son ejercicios o ejemplos para el caso de fuerza de rozamiento estático. Bueno, para el caso de fuerza de fricción cinética, lo que se puede analizar aquí es que cuando ya se rompe el estado de reposo, es decir, cuando el bloque está estático, no se mueve, pero cuando ya empieza a aumentar una fuerza que le está intentando empujar o desplazar, el bloque ya se va a desplazar, se va a mover. Pero a pesar de ello, aún continúa la fuerza de fricción, pero cambiaría el nombre ahora de fuerza de fricción cinético. Claro, con un valor menor, pero aún se mantendría esa fuerza de fricción a pesar que se desplaza el bloque. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que se debe analizar aquí? Al igual que la anterior, es la misma, solo que cambia su configuración, ¿no? Fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Esa sería la fórmula, ¿no? Aquí ustedes lo ven con el enlace, copian y pegan para que observen de qué se trata. Si hablamos del coeficiente de rozamiento, es muy simple, ¿no? Lo voy a pasar a despejar y dividiría la fuerza entre la normal. Nada más, es así de simple, ¿no? También lo observan, por favor, para que vean la situación. Y aquí veamos unos ejemplos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de rozamiento cinético. Tenemos a un bloque que, como podemos observar, se está desplazando a la derecha. Ya hay movimiento aquí, ¿sí? Me dan el coeficiente de rozamiento cinético de 0.8 y me dicen, el bloque mostrado se encuentra deslizando sobre la superficie. Muy bien. Vamos a ir al rozamiento que le afecta a la masa de 20 kilogramos. En primer lugar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Si es la masa de 20 kilogramos, se supone que para hallar su peso, a ver, recuerden que el peso está considerado como multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Y la gravedad hemos estado trabajando con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Si quiero hallar el peso, tendría que ser masa por la gravedad, ¿no? Es decir, 20 por 10 nos sale 200, ¿200 qué? Newton. Listo. Pero hay alguien que contrarresta esto. Hay alguien que contrarresta este peso. ¿Y quién es? La normal. Pues la normal, la fuerza normal o la reacción normal. Que también debe ser del mismo valor, porque la normal es la que recibe todas las fuerzas que están apuntando hacia abajo. Como hay una sola, entonces debe ser del mismo valor. Luego, lo que podemos analizar es que el bloque se va a mover a la derecha, ¿no? Creo que está a la vista. Pero hay alguien que debe detener, ¿no? Ya que por su nombre representa eso, ya que la fuerza de rozamiento es la que se opone al movimiento. Y como se está moviendo a la derecha, entonces a la izquierda va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento obviamente que va a ser una fuerza de rozamiento cinético, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movimiento del bloque. ¿Cómo se determina la fórmula de fuerza de rozamiento cinético? Como el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por su normal. El coeficiente me lo están dando 0.8 y la normal en este caso sale 200. Al multiplicar esto, el resultado nos va a brindar un resultado de 660 newton de fuerza, que debe ser el valor de la fuerza de rozamiento. De la misma forma también se puede analizar aquí. Me dice, el bloque mostrado es llevado a velocidad constante. Bueno, a pesar que el bloque se está moviendo, lo importante es que nos señalan esta definición importante, y es velocidad constante. Ajá, cuando hay velocidad constante significa que existe el equilibrio, pero un equilibrio cinético, ¿no? Pero primero vamos a analizar, ¿no? Analizamos el peso, que son 10 kilogramos por 10, en total son 100, el peso. Y la normal es la que contrarresta todas las fuerzas que están apuntando hacia abajo. Por lo tanto, la normal debe ser también de 100. Si el movimiento va a la derecha, se supone que la fuerza de rozamiento debe ir a la izquierda, ya que la fuerza de rozamiento cinético se opone al movimiento del bloque. Entonces apunta a la izquierda y podemos encontrar el valor de la fuerza de rozamiento por la fórmula, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Como el coeficiente de rozamiento cinético es 0.5, la normal vale 100, entonces ya podemos multiplicarlo y el resultado me sale 50. A mí me están pidiendo hallar F, pero hay una definición importante aquí. Aquí me menciona velocidad constante. Esto quiere decir que existe equilibrio, pero equilibrio cinético cuando se está avanzando, cuando hay desplazamiento.
Entonces podemos considerar la primera condición de equilibrio, ¿no? Al ser la constante la velocidad, se puede considerar la primera condición de equilibrio. ¿Quiénes apuntan a la izquierda? La fuerza de rozamiento. ¿Quiénes apuntan a la derecha? El F. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 50. Por lo tanto, mi F, o esta fuerza que debemos encontrar, también debe ser el valor de 50. ¿Sí? Así sería como encontrar. Un tercer ejemplo podemos analizar de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos la masa, tenemos la aceleración. Ya de por sí sé que el bloque se va a la derecha. Si veo la aceleración hacia donde apunta, entonces hacia ahí es donde se va a dirigir el bloque. Primero vamos a hacer, si hablamos ahora que tiene aceleración, esto nos da a entender de que hay que aplicar la segunda ley de Newton. Recuerden, cuando el problema me dice que existe aceleración, de hecho que tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza resultante igual a masa por la aceleración. Listo. ¿Qué más? Como no me están dando coeficiente de rozamiento, entonces va a ser un poquito imposible hallar con la fórmula para rozamiento, pero sí podemos colocarlo de una vez, ¿no? Yo sé que el movimiento es a la derecha, entonces va a haber una fuerza de rozamiento contraria al movimiento, que va a apuntar a la izquierda. Listo. Con la segunda ley de Newton, porque me habla de aceleración y me lo están brindando, yo sé que sumatoria de fuerzas, o también considerado como fuerza resultante, es igual a masa por la aceleración. Por lo tanto, esto ya saben cómo se resuelve, ¿no? Fuerzas que van a favor del movimiento menos fuerzas que van en contra del movimiento. ¿Quién va a favor? 70. F. ¿Quién va en contra? Fuerza de rozamiento. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración? 3. Al multiplicar esto se convierte en newton. Y yo sé que el valor de F me están dando ya, esto es 18 newton. Reemplazo los datos y luego multiplico 5 por 3 son 15, kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newton. La fuerza de rozamiento pasa al otro lado y el 15 pasa a restar. Teniendo así como fuerza de rozamiento el valor de 3, ¿no? El valor de 3 newton. Si vemos el esquema, esta fuerza es 18 y la fuerza de rozamiento es de 3. A pesar que el bloque se está desplazando, la fuerza de rozamiento todavía está presente. Claro que en menor cantidad, pero está presente. De tal forma, también el 4 se va a realizar el mismo proceso, ¿no? Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton porque habla de aceleración. Si el movimiento es a la derecha, entonces mi fuerza de rozamiento es contraria a ella, hacia la izquierda. ¿Sí? Pero en este caso sí me lo están brindando, vale 8 newton. Listo, aquí hago lo que ya conocemos, ¿no? Fuerza a favor menos en contra, es decir, F menos la fuerza de rozamiento. Es igual a la masa multiplicado por su aceleración. 4 por 2 son 8, 8 newton. Y la fuerza de rozamiento ya lo tengo de hace un momento, ¿no? Esto pasa a sumar y obtenemos el valor de 16 newton. Quiere decir que F debe ser 16 newton para mantener esta aceleración. Un quinto y sexto ejemplo. Vamos a hacer el mismo proceso, pero en este caso ya me están dando F, me piden hallar la fuerza de rozamiento. Muy bien, cuando hay aceleración, fácil, ¿no? Utilizar la segunda ley de Newton. Listo. Sé que el movimiento es a la derecha, por lo tanto mi fuerza de rozamiento va a estar a la izquierda. Siempre recuerden, oponiéndose al movimiento, la fuerza de rozamiento. Muy bien. ¿Quién va a favor? F. ¿Quién va en contra? La fuerza de rozamiento. La masa son 6 kilogramos y la aceleración es 4. Al multiplicar esto me sale 24 newton y F me están dando el valor de 30. Entonces sería 30 newton menos la fuerza de rozamiento es igual a 24. Fuerza de rozamiento pasa a sumar y 24 pasa a restar. El valor nos sale de 6 newton, es la fuerza de rozamiento. Para el caso 6, a mí me están brindando el coeficiente de rozamiento, que es un medio. Me dicen que el bloque vale 8 kilogramos, es lanzado con velocidad de 4 metros por segundo. Bueno, ya tenemos velocidad. Entonces podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo sé que 8 por 10 son 80, es el peso, y la normal también debe ser el mismo valor. ¿Sí? ¿De qué me va a servir? Para encontrar el valor de la fuerza de rozamiento. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Siempre es bueno identificar hacia dónde se mueve el bloque. Por estas rayitas entiendo que se va a la derecha. Por lo tanto, mi fuerza de rozamiento siempre va a apuntar en contra del movimiento.
Como ya sabemos la fórmula de la fuerza de rozamiento cinética, entonces podemos reemplazar porque me están brindando el dato del coeficiente de rozamiento. Puede ser decimal o puede ser fracción, ¿eh? No hay problema. Multiplicado por su normal, que equivale a 80. Reemplazo estos datos. Muy bien, simplificamos mitad, mitad. Y aquí nos resultaría el valor de 40. ¿Sí? Con esto sería todo para poder terminar el problema, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces detenemos la grabación.